Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Creo que por fin la tos ya me dejó. Y no estoy triste. Hoy traigo unos consejillos 10 para que tus shows en vivo no sean una patada en el poste. A darle watts. Suscríbete, dale like, comenta, comparte, ya que gracias a ti, ser amado, ser hermoso, pues crece este canal, ¿verdad? Y llegas pues a ayudarme y llegamos a más personas. Esto nos permite conectar en este bello idioma de la música. Así que pues, a darle watts. Cuando ensayas, tienes el ambiente controlado y estás en tu zona de confort, porque puedes equivocarte y nadie dirá nada, más que tus compañeros. Puedes desconectar algo, la retroalimentación, y nadie dice nada. Pero cuando estás en vivo y en un lugar diferente, en donde no todo depende de tu banda, la cosa cambia radicalmente. Así es. Sonar bien es esencial para dar al público un show de calidad y a veces no depende de la banda totalmente. Y es ahí donde vienen estos 10 consejos. Así que vamos empezando. Hacer soundcheck. Hacer soundcheck tiene que ser una obligación. ¿Pero qué es hacer soundcheck? Pues antes de tocar la banda, debe revisar a qué volumen suenan bien, y para ello es bueno que alguien externo a la banda y que incluso no sea fan, escuche de manera objetiva qué tal suena la voz y qué tal suena cada instrumento. Ojo, los cuerpos absorben y con cupo lleno cambia el sonido y se debe ajustar teniendo en cuenta en el momento de la tocada qué tanto hay que subirle. Y ojo, no hay que excederse. Un buen sonido también implica un buen nivel, equilibrio como en todo. Entonces, en el momento de la tocada, también necesitas que tu brother esté revisando igualmente cómo suena la banda al público, que vaya caminando, recorriendo el lugar en diferentes puntos para ver cómo se escucha. Regresar, retroalimentar y dar esa opinión. Eso te va a ayudar muchísimo. En el argot se conoce como proyección escénica. Y sí, esto incluye poder hacer conexión con el público mediante bailes, brincos, o bien el típico cumbión loco. Dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Pero si vas empezando, tienes que entender que tocar en vivo es un show y se debe practicar durante el ensayo, ya que la coordinación de movimientos conecta y proyecta. Entonces, practica acá los movimientos, aunque sean sencillos, pero tienes que proyectar. Hay gente que se queda mirando su pedalera, girando cosas, mirando hacia el espacio, y eso es horrible. Traten de conectar con la gente. Sé que es difícil, de por sí ya están haciendo 50,000 cosas, tocando, cantando, moviéndote, pensando que la rola salga bien. Traten y practiquen. La práctica hace al maestro. No hagas evidentes los errores. A veces en vivo, aún con 100 ensayos, aún siendo Dream, aún siendo Maná, aún siendo Caifanes, hay errores. Y es evidente que cuando te toca. Y el público lo puede notar o no, dependiendo de tu reacción o de la reacción de los integrantes de la banda. Claro, improvisar un solo o algo fuera de la canción en cuestión se va a notar, obviamente, pero cuando alguien de la banda se equivoca, es un error gravísimo. Que te voltees, que te rías, que mires hacia abajo, cualquier reacción impacta. Y si no es un error que realmente está impactando toda la canción,
El show debe continuar, así que procura no reaccionar ante un error y puede que el público no lo note. Los que son músicos lo van a notar. Los músicos siempre están contando, siempre están revisando que vayas en beat, que siempre toques con cierta técnica, que uses los acordes de cierta manera. Eso sí, se van a notar cualquier cosa que según ellos tú hagas fuera de lo común. Pero el público no lo va a notar si tú no volteas y le dices, ay, Roberto. Afina, afina. Y durante el show, afina. Sí, durante el show también afina. Porque no hay más que decir, el calor del lugar, el frío, la chela, el tequila, cualquier cosa, un bending mal hecho, desafina el instrumento muy rápidamente. Y lo único que tienes que hacer es revisar. Revisa, échate 2-3 canciones, revisa la afinación. A veces una microafinación o un jaloncito y queda. Entonces no es necesario a veces que estés tan al pendiente, pero sí es importante porque si no notas una desafinación del instrumento brutal o que pasó algo en tu instrumento, vas a desafinar y se va a escuchar y va a ser terrible que puedas dar ese tipo de muestras hacia el público. Y para ello hay varias soluciones. Si te interesa, comenta afinador en los comentarios para subir un video explicando métodos para hacerlo sin que el público lo note, porque hay varios métodos para hacerlo. Yo sé que ahorita en este punto hay muchas bandas que no lo piensan en nada, pero es necesario que los integrantes de la banda no suban los instrumentos al escenario, ni lleguen con los instrumentos al lugar. Para ello se pueden hacer varias cosas y donde la palabra apoyar cobra otro significado. Entonces hay que aclarar que en este caso se debe tomar como una medida para cuidar la imagen de la banda y no romperse la cabeza para solucionar este punto, de verdad. ¿Quieren consejos al respecto? Comenten Roadies para subir un short con posibles soluciones, porque esto es muy fácil de solucionar y no tienes que invertir tanto cash en hacer esto. Pero bueno, sigamos. Ay, esto, cómo nos lo repiten, cómo nos insisten maestros, profesores, todos en practicar. Y practicar es el método para dominar cualquier tipo de lick, cualquier tipo de canción. Entonces, este punto es demasiado obvio, pero de verdad, por el amor de Dios, practica, no faltes a los ensayos y por lo que más quieras, estudia la rola, incluso apréndete partes que no te corresponden. De verdad, aunque no te toquen sacar esas canciones, ya apréndete hasta la letra, porque no sabes cuándo lo puedes requerir y no sabes cuándo puede pasar. En varias ocasiones se va el micrófono, se va la guitarra, se va el bajo, y si tú puedes solucionarlo o solventarlo, esto les va a ayudar muchísimo. Es muy importante que lo tengan en cuenta y que estén preparados para eso y que todos puedan solventar esas cosas. Si es algo de la canción, pueden ir improvisando con conocimiento de la canción, pero para esto tienes que saber el bajo, para esto tienes que saber si el solo que está tocando la otra guitarra se le va, pues tú lo puedes hacer en el momento, si es que no hay sonido. Todo esto son improvisaciones que se hacen en el momento, pero les va a servir practicarlo y les va a servir estar al pendiente de eso, o incluso como juego les puede servir. Si bien es de suma importancia, también no es apto para personas introvertidas y claro, es un rol destinado regularmente al vocalista, pero puede ser adoptado por cualquier miembro de la banda que sea bueno para prender a la gente o bien que sea extrovertido, por lo que practicar también ayudará a mejorar esta interacción. Entonces, traten de que la persona de la banda que sea más extrovertida hable con el público, chistorete, juegue, N, Y, Z. El chiste es tener esa interacción con el público, saber qué tal se la están pasando, cómo están, N, Y, Z. Ustedes de verdad tienen que ingeniárselas para interactuar con su público y con el público en general. Hay públicos muy hostiles, hay públicos muy amables y también tienen que saber interactuar con esos públicos.
Sí, esto casi nadie lo dice, pero hay que creérsela. Estás dando un show, subes a un escenario y sí o sí debes asumir la responsabilidad de ser artista. No es presunción y no debes serlo. Debes creer y saber que lo que haces merece respeto. Entonces tienes que respetar tanto la imagen que tienes arriba como debajo del escenario. Esto debe tener repercusión para que el público pueda conectar con tu banda y regresar a verte o bien volverse fan de tu banda. Todo depende totalmente de ti y de tu banda, y para ello todos los integrantes deben darse ese respeto y por tanto no pueden andar en mal estado tanto en el escenario como debajo de él. Entonces es un riesgo, claro está, de la banda. Si hay personas que no están interactuando con ustedes, también los están viendo, también los están observando arriba y abajo, y si te pones en mal estado o mal copiar, pues la gente ya no regresa. Si ya me voy. Créanmelo, esto es muy importante, muy, muy importante. Vas a decir, ¿qué tiene que ver la limpieza con un show en vivo? Pues sí, aunque no me lo creas. Antes de bajar del escenario sería bueno secarse un poco el sudor porque sí sudamos y sí, a veces olemos medio mal y por ello una toalla vendría bien. Desconozco si te gusta abrazar a tus fans o dar autógrafos bañando en sudor. ¡Wow! Y es obvio que sudaste o estás sudando y una refrescada jamás viene mal. Puedes hacer uso de un antitranspirante o body spray antes de bajar del escenario para mitigar este olor y de cajón una toalla. ¿Para qué? Para que cuando bajes y recibas el cariño de tu público estés en tu prime, bro. Estés en el prime acá, super relax, super nice, super, ya sabes, aesthetic. Es un punto que creo que nadie toca en este rubro, que nadie está preparado para, pero es indispensable. Autógrafos. A mí en lo personal me afectó esta parte, me impactó tanto que nunca puse atención y me cobró factura. Así que practica tu autógrafo, porque aunque crees que solo estás tocando covers, nadie tiene una bolita mágica para saber si tu banda o tú llegarás a niveles de fanatismo insospechados y puedes poner un tache en tu autógrafo y eso va a estar terrible para la persona que lo recibe. Así que procura practicar un autógrafo, procura tenerlo bien ensayado, que sea original, que sea entendible también para tus fans y que estos fans estén orgullosos. Yo sé que no te la pasas toda la vida dando autógrafos, pero al final, si llega a pasar, pues estás preparado. Bueno, pues espero que estos consejos te sirvan y hagan que tus shows sean cuasi pros y con ello la gente que busca talentos pueda elegir tu profesionalismo. Sin más por el momento me despido rogándoles, suplicándoles, por favor, que le den watts, gente, porque todos somos energía. Cuídense, les mando besote. Abur.